Esta tarde con el tema de hace 8 días. Let's continue this afternoon with last week's topic Acerca de el Cristo resucitado about the resurrected Christ y los 12 discípulos. and the 12 disciples. Y alguien me preguntaba ¿por qué 12 si al final terminaron siendo 11? And someone asked me why 12 if at the end they just end up being 11. Porque vamos a hablar acerca del Apostol Pablo Because we're going to speak about the Apostle Paul y cómo el Apóstol Pablo tuvo una experiencia personal con el Cristo resucitado. and how the Apostle Paul had an experience with the resurrected Christ. Y entre paréntesis damos gracias a Dios por la vida de Michelle, And in parentheses we give thanks to God for Michelle's por la life vida de Ashley and Ashley's life y de Ingrid, and Ingrid's que life vinieron hoy a la casa de Dios. that came today to the house of Y damos God. un aplauso al Señor por ellas. Amén, aleluya. The Lord, amen. We welcome you, Y vamos a continuar con la escritura en esta tarde. and let's continue with the scriptures. Vamos a Marcos capítulo 16 Mark 16, y leamos del versículo 9 al 14. and let's read verses 9 through 14. Y cada uno de estos encuentros personales de los discípulos con Jesús resucitado In each one of these encounters, personal encounters with the resurrected Christ of the disciples, es una enseñanza para nosotros, it's a teaching for us, porque los principios de Dios no cambian. because God's principles don't change. Y los principios de Dios trabajaron en el pasado And God's principles work in the past y siguen trabajando hasta este tiempo and continue to work in this time as well, y seguirán trabajando hasta la edad perfecta. and will continue to work until the perfect age. Entonces, en Marcos 16, Mark 16, del 9 al 14, 9 through 14. dice la escritura: mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, Now when Jesus was risen early the first day of the week, apareció primeramente a María Magdalena, he appeared first to Mary Magdalene, de la cual había echado 7 demonios. out of whom he had cast 7 devils. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. And she went and told them that had been with him as they mourned and wept. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. And they when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando y yendo al campo. And that he appeared into another form unto 2 of them as they walked and went into the country. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. And they went and told unto the residue, neither believed they them. Y ni aun a ellos creyeron. Neither believed they them. Finalmente se apareció a los 11 mismos, Afterward he appeared unto the 11 estando sentados a la mesa, as they sat at meat, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. because they believed not them which had seen him after he was risen. Y ese es un gran misterio en esta tarde, And that is a great mystery this afternoon, el saber que el Señor to know that the Lord quiere tener un encuentro con nosotros, wants to have an encounter with us, como lo quiso tener con sus the discípulos. same way he wanted to have it with Y his es, disciples. y es tan asombroso ver una y otra vez And it's so awesome to see one time and another que ellos no creían. that they didn't believe. Por ejemplo, cuando Jesús se apareció a María Magdalena, For instance, when Jesus appeared to Mary Magdalene, la Biblia dice que esta María Magdalena había estado endemoniada, había estado poseída. the Bible says that he was possessed. Y no hay ninguna equivocación por la cual el Espíritu Santo presente así a María Magdalena. And there is nothing wrong for the Holy Spirit to present Mary Magdalene in such a way. Pudo haber dicho otra cosa, It could have said something else, pero dijo la correcta, but the correct thing was said, porque esta mujer había sido liberada totalmente, because this woman had been delivered completely. las cadenas habían sido rotas, The chains had been broken. las ataduras habían sido The destruidas, bonds had been destroyed. y después de estar en el reino de las tinieblas, And after being in the kingdom of darkness, esta mujer vino a ser parte del reino de la luz. that woman came to be part of the kingdom of light. Ahora, dense cuenta de algo. Now notice something. María Magdalena Mary Magdalene no batallaba con su pasado. didn't
didn't battle with her past. No batallaba con su pasado. She didn't battle with her past. Por eso el Espíritu Santo lo menciona. That's why the Holy Spirit mentions it. Esta era la mujer endemoniada This was the woman that was being possessed, que Jesús liberó that Jesus delivered, y ella creyó en el día de la resurrección, and she believed in the day of resurrection, que Jesús iba a levantarse de los muertos. that Jesus was going to be lifted up among the dead. Si María Magdalena If Mary Magdalene hubiera estado batallando con su pasado would have been battling with her past y diciendo, es que yo hice esto, hice aquello, hice esto otro, and saying, I did this and that, no hubiera sido fácil para ella creer en la resurrección. it wouldn't have been easy for her to believe in resurrection. Pero ella ya estaba viviendo la resurrección. But she was already living the ¿Me doy a entender, hermano? Am I Antes de clear? que Jesús muriera Before Jesus died y resucitara, and it was risen, ella ya estaba viviendo la resurrección. she was already living resurrection. No estaba viviendo ya su pasado. She wasn't living in her past. El pasado lo había dejado atrás. She had left the past behind. Sus pecados los había dejado atrás. She left her sins behind En las espaldas de Dios, in God's back, en el mar del olvido. in the sea of Bendito forgetting. el nombre de Jesús, aleluya. ¿Y cuántos de nosotros en esta noche estamos aquí? And how many of us are here today, Igual que María Magdalena, the same way as Mary Magdalene, no batallando con nuestro pasado, and not battling with our past, sino dándole gracias a Jesús, by giving thanks to Jesus, porque nuestros pecados because our sins están en el mar del olvido. are in the sea of ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Jesús? Aleluya. Bless the name of Jesus. Aleluya, bendito su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Póngame atención aquí, por favor. Please pay Esto es attention. muy importante. This is very important. ¿Sí? Vivir el día de la resurrección. To live the day of resurrection. Vivir en estado constante de resurrección. To live in a constant state of Es resurrection. un concepto nuevo en esta tarde. This is a new concept Que usted y yo that you and I vivamos en la resurrección de Cristo. to live in Christ's resurrection. Porque si seguimos arrastrando nuestras culpas pasadas, Because if we continue dragging our past of blame, no hemos resucitado totalmente. we haven't resurrected completely. Jesús ya resucitó. Jesus already resurrected. Él ya venció la muerte. He overcame death. Ahora Él quiere darnos la fuerza Now he wants to give us the para que strength nosotros venzamos nuestras muertes pasadas for us to overcome our past deaths y resucitemos and for us to resurrect en una y otra diferente área in one and another different area y vivamos en vida nueva en su nombre, and to live in a new life in his name, creyendo believing que el que es fiel that the one that is faithful para resucitar to resurrect es fiel también para hacernos vivir en resurrección. is also faithful to make us live in resurrection. Hermano, pero va a ocurrir que habrá gente que no crea en su mensaje. Brethren, but there are going to be people that won't believe in his message. Porque María Magdalena le dijo a unos discípulos, Because Mary Magdalene told some disciples, el Señor ha resucitado. the Lord has risen. ¿Cómo creen ustedes que ella le haya dicho a los discípulos que el Señor había resucitado? How do you think she said to the disciples that he was risen? Bueno, se los dijo de una manera fuerte, She said it in a strong way, con vehemencia, con fuerza, con coraje. with strength and courage. La vida que había venido sobre ella The life that had come upon her la incitó a hablar de la resurrección. pushed her to talk about resurrection. Él ha resucitado. He is risen. Él está vivo. He is alive. ¿Cuántos pueden decirlo también, hermanos? You can say it also. Él ha resucitado. He is risen. Dígaselo a su carne. Say it to your flesh. Carne, Flesh, carne. flesh. Jesús ha resucitado. Jesus is risen. Ya no vas a tener poder sobre mí. You will not have power over me. Ya no me vas a acusar del pasado. You're not going to accuse me of the past. Yo tampoco voy a querer vivir el pasado. I am not going to live in the past Ni either. voy a volver a pecar pecados del pasado And I will not commit sins from the past que el either. Señor ya dejó en el mar del olvido That the Lord cast already in the sea of y que casi forgetfulness. me hicieron ir al infierno. And that almost made me go to hell. No, hay vida nueva en Cristo Jesús. There is new life in Christ Hay Jesus. vida nueva en Cristo Jesús, hermano. There is new life in Christ Jesus. Pero dice, no le creyeron. But it says that they didn't believe her. Y luego estos discípulos vinieron y le hablaron a los demás. And now and then these disciples told others as well. Y tampoco les creyeron And they didn't believe either hasta que se apareció Jesús. until Jesus appears.
Y algunos de ellos todavía dudaron. And some of them still doubted. ¿Qué es esta duda que aparece una y otra vez en la vida de los discípulos? What is this doubt that appears one time and another in the life of the disciples? Es esta desconfianza Is this distrust de creer in believing que en realidad Él tiene el poder that in reality He has the power de librarnos de nuestra muerte espiritual. in delivering us from our spiritual death. Y no es nuestra, hermanos, esta desconfianza. And that distrust is not ours, El brethren. enemigo la puso en nosotros, The enemy placed it in us, en el huerto del Edén. in the Garden of Eden. Ese problema de desconfiar en el Cristo resucitado The problem of distrusting the resurrected Christ viene desde el huerto del Edén, comes from the Garden of Eden, cuando la serpiente when the serpent inyectó en nuestros primeros padres injected in our first fathers la duda de que si Dios les había dado lo mejor o no. the doubt that if God had given them the best or not. ¿Cómo es posible que puedan comer del árbol de la vida, How is it possible that they can eat of the tree of life, pero no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? but they cannot eat from the tree of good and evil? Otra vez Dios se reservó lo mejor Again, God reserved the best for him, y apenas les está dando a ustedes una probada de lo bueno. and right now He's just giving you a test of that is good. No, ustedes tienen el derecho No, you have the right de comer lo que ustedes quieran. in eating whatever you want. Y ellos, antes de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, And before they ate of the tree of the knowledge of good and evil, ya habían comido la mentira del Leviatán. they had already eaten the lie of the Ya Leviathan. habían comido el veneno del Leviatán. They had already eaten the venom of Leviathan. Y este veneno And this venom, se nota hasta en el tiempo de los discípulos y hasta nuestros días. it is noticeable in the time of the disciples and even now in our days. Cuando alguien viene y les predica del Cristo resucitado, When someone comes and preaches about the resurrected Christ to pero them, hay algunos que no creen. but there are some that do not believe. Hermano, y cuando tú empiezas a vivir de una vida diferente, de una vida nueva, And brethren, when you start living in a different life, new life, habrá algunos que no crean que eres diferente. there will be some that won't believe that you are different. Y el problema más fuerte, And the strongest problem, el enemigo más terrible, the most terrible enemy, somos nosotros mismos. are our own selves. Cuando no creemos When we do not believe que de veras ya somos that diferentes. truly we're different. No se crea usted mismo en un sentido. In a sense, you don't believe in yourself. Créale al Cristo resucitado, hermano. Believe the resurrected Christ. La sangre del Cristo resucitado, bendito su nombre, The blood of the resurrected es Christ más poderosa que todos nuestros pecados. is more powerful than all of our sins. Dije que es más poderosa que todos nuestros pecados, hermano. I said that it is more powerful than our own sins. No tenemos por qué vivir en la vergüenza del pecado. We don't have to live in the shame of sin. No tenemos por qué cargar las cadenas del pecado. We don't need to bear the chains of sin. Yo no sé si alguna vez a alguien de ustedes le han puesto unas cadenas o unas esposas, no me diga. Don't tell me, but I don't know if how many of you have worn chocolates or esposas? Handcuffs. Thank you. Y se pierde la libertad por un momento. And you lose your freedom for a moment. Cuando jalamos nuestros pecados del pasado When we pull our sins from the past y nos autoculpamos a nosotros mismos, and we self-blame ourselves, estamos dudando también we're also doubting del Cristo resucitado. of the resurrected Christ. ¿De veras resucitó? Truly, He resurrected. Le dijeron a María Magdalena, ¿de veras resucitó? They said to Mary Magdalene, in reality, Y He resurrected. dése cuenta de esto. And notice this, El mensaje era verdadero the message was true, y la mensajera era verdadera, and the messenger was true as well. pero algunos dudaron. But some doubted, Pero algunos dudaron. but some doubted. Hermano, Brethren, allá afuera out there, hay mucha gente there are many people que duda de Dios, that doubt God. duda de las iglesias They doubt the churches, y duda de los cristianos. and they doubt the Christians. Ellos están llenos de dudas They are full of doubts, y esa duda and that doubt les impide acercarse a Jesús y ser salvos. hinders them to get near to Jesus and be saved. Pero nosotros estamos hablando de otro nivel de duda, But we are speaking about a different level of doubt, por así decirlo, en la punta de la torre. per se in the very point of the tower.
donde en la torre de su nombre, where in the tower of his name, la punta se llama su amor redentivo. the highest point is his redemptive love. Y ese amor redentivo And that redemptive love brota de ese Cristo resucitado, bendito el nombre de Jesús, springs out of that resurrected que Christ tiene poder that has power para absorber todo nuestro pasado, to absorb all of our past echarlo a la espalda de Dios al mar del olvido and to put it in his bag to the sea of y forgetfulness darnos vida nueva, and gives us new life, una mente nueva, a new mind, una perspectiva diferente a different perspective, y renovar todos los días and renew every day la visión de la nueva ciudad en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Ese es nuestro Salvador. that is our Savior. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. The thief didn't come but to destroy and to Matar y destruir. kill, destroy, Pero el buen pastor, but the good shepherd, dije que el buen pastor, I said that the good shepherd, Jesucristo, Jesus Christ, vino para darnos vida came to give us life, y vida en abundancia. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. life abundantly. En esta semana que ha transcurrido, And this past week, ¿cuántas áreas de muerte hemos localizado en nuestra vida? how many areas of death have we pointed out in our life? ¿Cuántas dudas hemos encontrado? How many doubts have we found? ¿Cuánta falta de fe hemos descubierto? How much lack of faith have we discovered? ¿Cuántos en esta semana dijimos, se me hace que no se puede? How many of us this past week said we cannot do it? Es muy difícil. It's very difficult. Pero déjame decirte algo, hermano. But let me tell you something, Hay brother. un lugar There is a place que se llama la cruz del Calvario, that is called the cross of Calvary. que todo el que viene a este lugar That everyone that comes to that place con un corazón sincero with a sincere heart, no sale igual, sale diferente. they don't come out the same. They are different. Sale diferente, dije. They come out of that place Dije different. que sale diferente, aleluya. I said they can come out different. Porque hay poder en la sangre de Jesús. Because there is power in the blood of Jesus. Hermano, hay un pensamiento en el mundo natural Brethren, there is a thought in the spirit in the natural world que se aplica a los estudiantes, that it's applied to the students, que se aplica a los empresarios that it's applied to the industrial people, y dice, tú no envejeces and they say you do not get old, nunca. never. Envejeces You get old cuando tus sueños se terminan. when your dreams don't come true, Y espiritualmente hablando, or they end. And spiritually speaking, solamente envejecemos only we get old, espiritualmente spiritually speaking, cuando dudamos. when we doubt. Pero cuando creemos en el poder de la sangre del Cristo resucitado, But when we believe in the power of the blood of the resurrected Christ, somos renovados, dice la palabra de the Dios, word of God says that we are renewed. de gloria en gloria. Glory, Dije que de gloria en gloria, hermano. glory, Dije que de gloria en gloria, hermano. I said glory, Y glory. donde hay gloria, And when there is glory, está la sangre de Jesús. we find the blood of Jesus. Donde hay fuego, Where there is fire, está la sangre de Jesús. we find the blood of Jesus. Donde está el nombre, Where the name is, está la sangre de Jesús. we find the blood of Jesus. Y déjeme decirle algo que usted ya sabe. And let me tell you something that you already know. Todo es por causa de la sangre de Jesús. Always because of the blood of Jesus. Porque en la sangre de Jesús Because in the blood of Jesus, está su mismo nombre. you find his Y name. todo es por causa de su nombre. And always because of his name. El nombre está en la sangre The name is in the blood, y la sangre está en el nombre. Aleluya. and the blood is in his. Así que cuando usted grita el nombre de Jesús, So when you shout the name of Jesus, está lanzando porciones de sangre espiritualmente hablando. you are casting portions of blood. ¿Alguien puede gritar el nombre de Jesús, hermano? ¿Alguien puede gritar el nombre de Jesús? Aleluya. El Cristo vivo, aleluya. Aleluya, bendito su nombre. Blessed be his name. Y cuando usted grita el nombre de Jesús, And when you shout the name of Jesus, eso se llama retroalimentación espiritual. that's called retro feeding, spiritually speaking. Porque lo que usted lanza, Because whatever you are casting out regresa a usted. goes back to you. Por eso el enemigo dice, That's why the Caleb, enemy says, no tienes por qué hacerlo. you don't have to do it. Tú no hagas lo que el pastor dice. Don't do what the pastor says. No, Mm-mm. no. Haz lo que tú sientas. Do whatever you feel. Y si tú no sientes nada, And if you don't feel anything, pues no vas a hacer nada. well, you won't
won't do anything. No, déjame darte una llave en este tiempo. Let me give you a key. No hagas lo que sientas. Don't do what you feel. Haz lo que sabes que debes hacer. Do what you know. Haz lo que sabes que debes hacer, hermano. Do what you know that you need to do. En el principio creíste en las demostraciones. In the beginning, you believe in the demonstration. En el principio creíste en el grito de guerra. In the beginning, you believe in the shout of war. En el principio creíste en el poder de la sangre. You believe in the power of the blood. Eso que te convenció That convinced you para vivir la separación to live separation. es lo mismo que tenemos que hacer. It's the same thing that we need to do. Lo hago And I do it porque estoy convencido que debo hacerlo. because I'm convinced that I have to do it. Lo hago no porque otros me digan que lo haga, I'll do it not because others tell me to do it, sino porque ella es parte de mí. Aleluya. but because it's already part of me. Ya es parte de mí. Bendito su nombre. It is part of me. Un pastor tuvo que visitar a otro pastor One pastor needed to visit another pastor, y estuvo un mes con él. and he spent a month with him. Y platiqué con él hace algunos días. And some days back, I spoke with him, Y le digo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Etcétera, ¿verdad? and I said, "How you're doing?" etc. Y dice, todo bien, hermano, pero, le digo, ¿pero qué? And he said, "Everything fine, but," and I said, "But what?" Pero cuando era tiempo de ir a la iglesia, But when it was time to go to church, algo me faltaba. I lacked something. Y le dije, siempre a la gente And I said, always to people, del mensaje del camino of the crucificado, message of the crucified way, vaya donde vaya, wherever they go, sabrá que algo le falta. they will know that they're lacking Sabrá que algo something. le falta. They know they will lack something. Me faltó interceder, And I needed to me intercede. faltó danzar, I needed to me dance. faltó sentir la presencia de Dios I needed to feel God's presence. como yo he aprendido The way I've learned que se siente la presencia de Dios. that the God's presence is felt. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Me doy a entender? My dear Hermano, cuando usted ha sido llamado a este mensaje, brethren, when you have been called to this message, no cabemos en otro lado. we don't fit anywhere else. No cabemos en otro We lado. don't fit anywhere else. Antes de regresar de que el Señor nos regresó a California, Before the Lord brought us back to California, gracias por el grupo de gente que trabajó para que pudiéramos regresar también. thanks to God for the group of people that worked for us to be back. Nos ofrecieron trabajo en 2 organizaciones They offered us work in 2 other organizations, y se veían muy bonitas las ofertas. and the offers look pretty. Pero les pregunté, But I asked them, ¿voy a poder predicar el mensaje? am I going to be able to preach the message? ¿Habrá libertad del Espíritu? Would it be freedom of the Spirit? Y me dijeron, And they said to me, no. no. Entonces, thank you, bye bye. So I said, thank you, bye. ¿Verdad? Yo voy con la gente, I go with the yo people. estoy con mis hermanos, I'm with my brethren, con la misma manada. with the same Que flock. entendemos el llamamiento. That Bendito el nombre de has- Jesús. Sharabahaya, 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 Rabash Karabahaya, Rabash. Yeah, aleluya. Hey, así dice el Señor en esta tarde. The Lord says this afternoon, Recuerda de dónde has salido, remember where you have been brought from, de dónde fuiste cortado, where you were cut from, el llamamiento que recibiste the calling you received, antes aún de nacer. even before you were born. Yo puse mis ojos en ti, I put my eyes upon you. vi tu pequeñez, I saw your small vi tu necesidad and your need, y te amé. and I loved you. Por eso te llamé That's what I called you a este to mensaje this message del camino crucificado. of the crucified way. No me escogiste tú a You mí, didn't choose me, yo te escogí a ti I chose you. y después tú escogiste por mí. And afterwards you chose Así que me. sigue adelante, So continue on. sube la montaña de la santidad Go up the mountain of holiness, porque estoy esperándote. because I am waiting for Así you. dice el Señor Dios Todopoderoso. Rahaya, Shaya, Rahaya, Rahaya, aleluya. Shaya, levante sus manos y bendiga el nombre de Jesús. Raise your hands. Alabe el nombre de Jesús, hermano. Bless Haga lo que sabe que debe hacer. Do what you know what to do. Do what you know do need to do, aleluya. Sharra Bahaya, aleluya. Rabba Shkama, Rabahana, Rabba Rahaya,
nos libraste a nosotros, Señor, de tanta posesión. Levante su intercesión con la hermana Virginia, hermano. Levante su intercesión con la hermana Virginia. Vamos a seguir al Espíritu por donde va. Quizás unos 15 años atrás, perhaps about 15 years ago, platicaba con un líder I talked to a leader que estaba mucho más alto que yo, that was in a higher level than me, en el sentido de autoridad. in a sense of authority. Y no sé por qué platiqué con él, o a lo mejor sí sé. Perhaps I know or I don't why I talked to him. Y le dije, hermano, qué bueno que lo encuentro. And I said, I'm glad that I meet you. Y he estado leyendo el libro de Apocalipsis. And I've been reading the book of Revelation. Y estoy muy espantado. And I'm really frightened. Me dice, ¿por qué? And he said to me, why? Le digo, porque dice en Apocalipsis que si no eres frío ni caliente, más porque eres tibio, el Señor te vomitará de su boca. Because it says that because you are nor cold nor hot and you are lukewarm, the Lord will vomit you. Y me dijo, sí, es cierto. And he said to me, that's true. Y le pregunté, hermano, ¿y cómo sabe uno And I asked him, how a person can know? si ya está en la punta de la lengua del Señor, And you're already in the tip of the Lord's tongue, a punto de ser vomitado? about to be vomited. Y me dijo, no sé. And he said to me, I do not know. Le digo, eso es lo que me espanta. And that's what I told him, that's what frightens me. Y lo digo no para espantar a alguien o para hacerlo sentir mal en un sentido, In a sense, I don't say this to make anybody be frightened, pero siento que Dios me envió esa ocasión, but I feel that the Lord sent me that occasion, porque la pregunta no era para mí, because the question wasn't for me, ni tampoco la respuesta, nor the answer. era para Él. It was for him. Al tiempo de un año, año y medio, About a year or two later, Él simplemente dejó el mensaje. simply he left a message. No dejó la organización He solamente, didn't leave the organization, no dejó el movimiento solamente, only the movement. dejó el mensaje. He left a message, Y andaba allá con otro grupo de gente cristiana, and he was with a different group of Christian people, pero negando lo que él conocía. but denying what he knew.
Y a veces uno dice, el juicio va a venir a través de la persona. But sometimes you say that judgment will come through the person. No, a veces el juicio viene por donde uno menos lo espera. Sometimes the judgment comes from wherever you do not waiting for. A un tiempo su esposa enfermó muy gravemente His wife got really sick y murió. and she died. Murió. She died. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Why am I saying all of this? Porque el llamamiento a este mensaje Because the calling to this message no es de hombre, is not from a man. no es de un grupo religioso. It's not from a religious group. Dios lo llama a usted God called you personalmente, personally, por nombre, by name, por nombre. by name. Y si Él sabe And if he knows el nombre de todas las estrellas, the name of all the que stars, son miles de millones, that thousands and millions of them, ¿cuánto no sabrá nuestro nombre? how much he will not know our Él name. sabe quiénes somos. He knows who we are. Él sabe quiénes somos. He knows who we are. Si algo nos gusta cuando nos encontramos con alguien If we like something when we have an encounter with someone else que hemos visto desde hace mucho tiempo atrás, that we have known from past time, es que se acuerde de nuestro nombre. is for that person to remember our name. Pero cuando nos dice, oiga, ¿cómo está usted? But when Perdón, se this me olvidó su nombre. person says, I'm sorry, but I forgot your name. ¿Verdad? Bueno, pues no le importó cómo me llamaba. Well, I guess that person didn't care what my name was. Bueno, Dios sabe tu nombre, Well, God knows your sabe name, quién eres. and He knows who you Y se are. acuerda del llamamiento que te hizo, hermano. And He remembers the calling He gave Y you. las situaciones que están pasando en tu vida And the situations that you're going through in your es life para sacudirte, are to shake you, para sacudirnos, dije, hermano, to shake us, I y said, para recordarnos and to remind us de dónde venimos where we come from y hacia dónde vamos. and where we're going towards. Muy poca gente en este mundo Few people in this world sabe de dónde viene y a dónde va. know where they come from or where they're going. Nosotros sí sabemos, gracias a Dios. Thanks to God, we all know. Venimos de la piedra sur, We come from the true rock, de la roca del Padre. from the rock of the Father. Fuimos tomados de esta caverna We were taken from this cavern, y vamos de regreso a ese lugar. and we're going back to that place. Somos los que la Biblia llama We are the ones that the Bible calls en Cristo Jesús, in Christ Jesus, los que sí tienen esperanza. the ones that have hope, Los que tienen esperanza, bendito el nombre de Jesús. the ones that have hope. Alguien bendiga el nombre del Señor, aleluya, alguien glorifíquelo. Los que tenemos esperanza, hermano. Sí, hermano. Entonces es nuestra bendición, es nuestro So it privilegio. is our privilege. Ajá. No creyeron. They didn't believe. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, Finally, Jesus appeared to the 11, ¿verdad? Y los censuró, los regañó porque fueron incrédulos and He scolded them because they didn't believe. They were, y tuvieron dureza de corazón. and they had their hearts hardened. Entonces la duda So the doubt es hermana de la dureza de corazón. is the sister of the hardness of the heart. Cuando dudamos del Señor When we doubt of the Lord, es porque hay dureza en nuestro corazón. it's because our hardness in our heart. Y hace rato que la hermana Virginia estaba orando, And earlier when Sister Virginia was praying, el Señor me dio una visión the Lord gave me a y vision, pude ver como una punta de taladro and I could see like the point of a drill rompiendo algo. breaking something, Bendito el nombre de Sharabahai, aleluya, porque es esa intercesión because that is the intercession. que rompe, ¿verdad? Como un taladro eléctrico, mecánico, hidráulico, no sé, un taladro, A drill ¿verdad? Que rompe las piedras. that breaks stone. Entonces necesitamos la oración de intercesión So we need the intercession prayer para romper las piedras de nuestro corazón. to break the stones of our heart. Esas piedras Those stones que nos evitan that prevents us creer completamente en la obra de Dios en nuestra to vida. believe completely in God's work in our life. Hermano, y por fe, dígame algo y vamos a hacer alguna demostración de fe. And brethren, by faith tell me something, and we're gonna make a demonstration of faith. De acuerdo al mensaje que estamos leyendo, estudiando. According to the message we're studying, ¿Cuántos por fe how many of you by faith vamos a llegar a la nueva ciudad? Levante su are mano. gonna make it to the new city? Vamos
Vamos a llegar a la nueva ciudad por fe, hermano. Créalo por fe. Voy a llegar en el nombre de Jesús. Voy a llegar en el nombre de Jesús por fe, no en mis fuerzas, pero en las fuerzas del Cristo resucitado. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero aquí estoy, material dispuesto. Material dispuesto. Voy a llegar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces le dijimos al Señor en el pasado? Jálame, arrástrame, empújame, pero no me dejes. Bueno, dígaselo otra vez. Porque voy a llegar a la nueva ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos corriendo a Hechos 9 del 1 al 9. Y después a 1 de Corintios 11 del 23 al 29. Hechos 9 del 1 al 9. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Jesús fueron muy religiosos? Se creían personas buenas. Pues no hago los pecados de los demás, ¿verdad? No ando emborrachándome, no ando haciendo nada malo. No necesito algo diferente. Bueno, eso pensaba Pablo. Pablo decía, pues soy simplemente irreprensible en todo. Paul said that I am with no mistake in everything. Estos cristianos que están predicando de Jesús, Those Christians that are preaching about Jesus, ¿quién necesita a este carpintero? who needs our carpenter? Es más, yo voy a acabar con ellos. I'm going to end with them. Y dice la Escritura, And the scriptures say, y Saulo respirando aún amenazas y muerte and Saul yet breathing out threatenings and slaughter contra los discípulos del Señor, against the disciples of the Lord, vino al príncipe de los sacerdotes went unto the high priest, y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, and desired of him letters to Damascus to the synagogues, para que él hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, that if he found any of this way, whether they were men or women, los trajese presos a Jerusalén. he might bring them bound unto Jerusalem. Y yendo por el camino, And as he journeyed, aconteció que llegando cerca de Damasco, he came near Damascus, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, and suddenly there shined round about him a light from y heaven, cayendo en tierra, and he fell on the earth, oyó una voz que le decía, and heard a voice saying unto him, Saulo, Saulo, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why persecutest thou me? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? And he said, Who art thou, Lord? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. It is hard for thee to kick against the pricks. Él, temblando y temeroso, dijo, And he, trembling and astonished, said, Señor, ¿qué quieres que haga? Lord, what wilt thou have me to do? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what you must do. Saulo pensaba Saul thought que al perseguir a los cristianos that in persecuting the Christians, estaba haciendo algo bueno. he was doing something good, Y no sabía, and he didn't know, porque sus ojos no le habían sido abiertos, because his eyes hadn't been opened, ni sus oídos, nor his ears, que a quien estaba persiguiendo realmente that in reality the one he was persecuting era Jesús. was Jesus. Era Jesús. Jesus. Entonces el Cristo resucitado So the resurrected Christ se le aparece en el camino hacia Damasco. appeared to him in the way to Damascus. ¿Y hacia dónde, cuál era el objetivo de Pablo al ir hacia Damasco, o de Saulo de ir hacia Damasco? What was Saul's goal to go to Damascus? Simplemente matar cristianos. Simply to kill Christians. Pero el Señor se atravesó en su camino. But the Lord came across his way.
Hermano, y gracias a Dios, And brethren, thanks to God, cuando Dios se atraviesa en nuestro when camino the Lord comes and passes our way, y tenemos un encuentro personal con Él. and we have a personal encounter with Him. Amén. Ahora, mire, lea por favor este versículo, en el versículo 15. Verse 15, Cuando el Señor manda a Ananías que vaya a visitar a Pablo, when the Lord sends Ananias to go and visit Paul. Oh, perdón, el versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo, Verse 7, and the men which journeyed with him oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Ellos oyeron la voz también, They also heard the voice, pero no vieron a nadie. but they didn't see anyone, Solo Pablo. only Paul. Hermano, Brethren, muchos alrededor de ti many around you, quizás escucharon también la voz, perhaps they also heard the voice, pero solo tú respondiste but you were the only one that responded al llamamiento de Dios to God's calling para caminar con Él. to walk with Him. Pero déjame decirte algo, hermano. But let me tell you something, brethren. Si tú permaneces fiel, If you remain faithful, orando por tu familia, praying for your family, un día Dios los va a alcanzar. one day we'll get to them. Un día Dios los va a alcanzar, hermano. One day the Lord will reach Un día Dios los va a alcanzar. Créele al Cristo resucitado, the hermano. resurrected Christ. Sí, créele al Señor. Believe the Lord. Un día Dios los va a alcanzar. One day He will reach them. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé. How and when, I do not know, Pero el Señor sí sabe. but the Lord knows. Y por último, lean el versículo 15. And to finish, let's read verse 15. Alguien léalo en inglés, por favor. Someone read it in English, please. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Sabemos que el apóstol Pablo We know that the Apostle Paul fue un vaso escogido was a chosen vessel en su tiempo. in his time. Desde este tiempo leemos las epístolas del apóstol Pablo. And until this day, we read the epistles of the Apostle Paul. Hermano, déjame decirte algo por último. Let me tell you something, just to finish. Vivimos los últimos tiempos. We live in the later days. Tú y yo pudimos haber nacido en otras épocas, You and I could have been born in a different age, hace 100 años, hace 500. perhaps 100 or 500 years ago. Pero ¿por qué Dios nos mandó a nacer en esta época? But why the Lord sent us to be born in this age? Algunos de nosotros venimos del siglo pasado. Some of us come from the last century. Quizá los jóvenes que ahorita han nacido en este tiempo Perhaps the young ones that are born in this time, han crecido con la tecnología. and they are growing with technology No entienden lo que voy a decir. and won't understand what I'm about to say. Pero varios de los que estamos aquí But many of us are here. fuimos testigos We're a witness de cómo el mundo cambió. how the world changed, Porque nosotros crecimos sin tecnología. because we grew up without technology. Y ahora estamos en el mundo de la tecnología. And now we are in the world of technology. ¿Cuándo íbamos a pensar que tendríamos un celular, ¿verdad? Un teléfono, When were we going to be thinking in having a cell phone una tableta? or a tablet, Que íbamos a ver a través de un aparato a la otra persona. and that we were going to see another person through the device? ¿Y por qué digo todo esto? And why am I saying all of this? Porque en este tiempo, Because in this time, antes del rapto, before the rapture, grábatelo bien. just engrave this into you. También tú Also, eres un vaso escogido para are Dios. a chosen vessel to God. Eres un vaso escogido. You are a chosen vessel. Eres un vaso escogido. You are a chosen vessel. Y el vaso And the vessel es para que algo lo llene. is for something. Is for the vessel to be filled with something. Llenémonos de Jesús. Let us get filled of Jesus. Llenémonos de Jesús. Let us get filled of Jesus. Vamos a ponernos de pie. Let us stand Vamos a despedirnos. and let us be dismissed. Hermana Virginia, dirija la oración de despedida, por favor. Dele gracias a Dios por el mensaje. Gracias, Padre Santo, por tu santa palabra.